A ver, levanta tu Biblia. Vamos a decir con convicción, con denuedo: esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y yo puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeré, la escucharé, la obedeceré, y la semilla incorruptible de la palabra de Dios penetrará en mi corazón y producirá fruto que transformará mi vida, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, mis finanzas, mi familia, mi iglesia y mi ciudad para siempre. Nunca más seré el mismo. Nunca, nunca, nunca. Amén. Gracias a Dios. Y ahí tiene el tema de esta noche: la fe y la paciencia, dos fuerzas inseparables. La fe y la paciencia, dos fuerzas inseparables. Y vamos a basarla en el libro de Santiago, capítulo 1, verso 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Verso 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. 4. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. La vida de fe, hermano, es una vida gloriosa. Es una vida en la que puedes alcanzar cosas que humanamente sería imposible poderlas vivir. La vida de fe te trae al alcance el medicamento que los seres humanos no han podido tener para toda enfermedad. La fe puede alcanzar la provisión que humanamente sería imposible que pudiéramos obtener, aunque cada uno de nosotros diéramos todo lo que lo que tuviéramos. Así que la vida de fe es gloriosa. Pero la vida de fe, hermano, requiere de entender cómo funciona el mundo espiritual. En el mundo espiritual, hermano, la fe no puede funcionar si no existe la paciencia. Ha sido glorioso cuando has orado y que Dios responde inmediatamente a lo que tú le has pedido a través de una oración. Cada vez que tú oras por algo y la respuesta se da inmediatamente, no tienes necesidad de fe. Déjame decírtelo. Tuviste, obviamente, hay una fe que se activa en el momento que oraste y que creíste que recibiste, pero tu fe no tuvo una fuerza de oposición. Inmediatamente viste la respuesta, así que no necesitas más fe. La fe se acabó en el momento que recibiste aquello que pediste, porque fue una respuesta inmediata. Alguna vez oramos por nuestro hijo que intentó tocarlo la varicela, y empezaron algunas llaguitas a salir en su espalda, y en el nombre de Jesús oramos y sanó de inmediato. Mi esposa lo iba a bañar, me mandó llamar para decirme: mira lo que tiene el niño. Oramos ahí, terminó de bañarlo, lo sacó a la ¿cómo se llama? A la recámara, y cuando llegamos a la recámara ya estaban secas las llaguitas que se habían formado. Así que la fe ya no tenía necesidad de continuar, porque ya teníamos la respuesta. Es fácil ese tipo de oración, es fácil cuando tienes una respuesta así. El problema es cuando oras y la respuesta parece tardar. Cuando has pedido y has creído y la evidencia te muestra que la respuesta no va a llegar. Las circunstancias te dicen que Dios no podrá responder. El enemigo te grita al oído que es necio de tu parte pensar que Dios va a responder a una palabra que está escrita en la Biblia. En ese momento es cuando tu fe cae, tu fe se debilita, tu fe falla. Toda fe requiere de paciencia. De lo contrario, la fe se cae. La fe cree que recibe, pero cuando va pasando el tiempo y no obtiene la respuesta o no ve tangiblemente la respuesta, inmediatamente empieza a fallar, empieza a debilitarse, empieza a dudar, y es ahí donde entra la paciencia. La paciencia, hermano, no es una fuerza pasiva, al contrario, es una fuerza activa. Es una fuerza, hermano, que viene y sostiene a la fe. Mientras la fe se debilita, y me voy a permitir más o menos hacer algunas actuaciones para que puedas entender. Cuando la fe no ve la respuesta pronto para su necesidad, la fe se debilita.
y empieza a caer y empieza a decir, no sé qué está pasando, ¿por qué Dios no responde? ¿Alguien ha pensado eso alguna vez? Entonces la paciencia llega por detrás y sostiene la fe y le dice, no te dejaré caer, nos quedaremos de pie hasta el final. Y la fe dice, ¿qué está pasando? Y la paciencia dice, tú sigue creyendo, yo te sostengo. La fuerza de paciencia sostiene a la fe. La fe atrapa lo que no se ve, lo que no se toca, lo que no se siente, lo que no se oye. Pero cuando no se manifiesta en lo físico, entonces empieza a quererlo soltar a través de una mala declaración, a través de una mala acción. Y es entonces que la paciencia entra y dice, sigue diciendo lo que dice la palabra de Dios, sigue declarando lo que Dios ha dicho, tú sigue creyendo a pesar del tiempo que va pasando. Y la paciencia viene y atrapa a la fe y la sostiene. Y siempre trabajan juntos, siempre. Si no tienes paciencia, tu fe se va a caer. De la misma manera que siempre funcionan la fe y el amor, también funcionan la fe y la paciencia. La fe y el amor, tú sabes muy bien, la fe no puede trabajar si no hay amor. Y es sencillo, porque Dios es. Así que si no hay amor, Dios no está ahí. Así que la fe no tiene cómo poder obtener lo que ha creído. Dios no está obrando porque no hay amor. Pero también la paciencia, si la fe no trabaja con la paciencia, entonces la fe cae. Y es ahí donde muchos cristianos han cedido las promesas de Dios y han creído incluso que fue Dios el que provocó el problema que tienen. El problema más bien fue que no supieron utilizar la fuerza de paciencia. Es más, casi les puedo asegurar que si usted no tiene mucho tiempo en Rema, difícilmente ha escuchado acerca de la paciencia. Generalmente no es algo que se predique, pero sin la paciencia la fe no puede heredar promesas. Déjame mostrarte lo que dice Hebreos capítulo 6, verso 12. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y ¿qué más? Y la paciencia heredan las promesas. Las promesas se heredan por fe y por paciencia. Esa paciencia nos indica que habrá un tiempo en que parecerá que la respuesta no va a llegar. Es más, habrá un tiempo en que parecerá que ya no importa que llegue, ya pasó aquello que nosotros queríamos, ya no se manifestó. ¿Qué fue lo que pasó? Y lo que tienes que hacer es depender de la paciencia, seguir creyendo a pesar de lo que las circunstancias te indican, a pesar de lo que estás mirando, a pesar de lo que estás tocando. Sí, el poder de la paciencia, hermano, es un poder que también trabaja. Cuando la fe tiende a tambalearse, la paciencia viene en ayuda de la fe para afirmarla. La paciencia es necesario para la batalla de la fe. ¿Has escuchado el versículo que dice, resistid al diablo y...? Ok, no se puede resistir si no tienes paciencia. De hecho, la palabra paciencia es en griego, es una variante de la palabra de resistencia. Y ahorita te la voy a comprobar también con algunos versículos. ¿Sí? Así que no puedes resistir al diablo sin paciencia. La fe dice, yo creo que Jesús llevó mis enfermedades y que por sus llagas he sido curado. Pero como la respuesta no llega, el enemigo empieza a atacar y te empieza a decir, ¿ya lo ves? No es verdad, eso no es cierto. ¿Sí? Dios mismo lo enfermó, Dios mismo quiere llevárselo. Él finalmente morirá. No importa cuánto creas y cuánto declares que crees la palabra de Dios, finalmente se morirá. Ahí es donde entra la paciencia, que es la fuerza de resistencia. Es donde voy a decir, no me importa lo que digas, no me importa lo que mis ojos ven, no me importa lo que mis oídos oyen, la palabra de Dios es verdad y nunca falla. Y yo lo creo en el nombre de Jesús y creo que va a suceder lo que Dios me ha prometido. Esa es la paciencia, ¿sí? La fe sin paciencia entonces falla. No puede mantenerse firme en la convicción de lo que no se ve. Jesús le dijo a Pedro que él había orado para que su fe no fallara. ¿Sí? Para que tu fe no falle. Así que la fe puede fallar si no va acompañada de la fuerza de paciencia. Sin el poder de la paciencia obrando en ti, mi hermano, permitirás que las cosas que ves o que oyes agobien y ahoguen tu fe. La paciencia ayuda a la fe a perseverar hasta que la respuesta llega. La fe es una fuerza poderosa, siempre trabaja.
Hermano, no es que nuestra fe sea débil y que necesite fuerza, pero sin el poder de la paciencia provocamos que la fe deje de trabajar. Y empezamos a hablar cosas contrarias a lo que dice la palabra de Dios y a favor de lo que nos indica el enemigo o lo que nos dice el mundo. En la mañana, gracias a Dios, estuvo acompañándonos mi hermano Manuel Anaya. Te he platicado acerca de él y está aquí en la ciudad visitando algunas de las obras de Dios que hay en esta ciudad. Y recordábamos de cómo su esposa estuvo a punto de morir. Perdió demasiada sangre. Los médicos dijeron, no hay esperanza, es demasiada sangre la que perdió. Había perdido un poco más de 5 litros de sangre. Así que imagínate, no tenía esperanzas de vida. De hecho, los médicos estaban esperando el momento en que se muriera para poder quitarla de esa cama y meter a alguien más en terapia intensiva, según él me dijo. Y entonces él estaba llorando y él dijo, Señor, ¿por qué? ¿Por qué si yo te sirvo? ¿Por qué? Y empezó a soltar, porque la fe, él creyó, pero cuando la evidencia le mostró que a fin de cuentas moriría, empezó el reclamo, la paciencia no estaba ahí presente. Entonces, a mí me habían llamado acerca de esta hermana, y llamé y le dije, hermano, ¿cómo está mi hermana Bella? Y el hermano me contó todo lo terrible que le estaban diciendo. Bueno, le dije, bueno, eso dicen los médicos. Pero la palabra de Dios dice, hermano, que el Espíritu es el que da vida. Y el Espíritu está en mi hermana, en el nombre de Jesús. Mi hermana no vive por sangre, vive por el Espíritu de Dios que está en ella. Podría no tener ni una gota y de todas maneras seguiría viviendo en el nombre de Jesús. Así que declaro en el nombre de Jesús que mi hermana vivirá. Reprendo todo espíritu de muerte. Mi hermana vivirá en el nombre de Jesús. Me estaba contando cuando usted me dijo eso. Dice, de repente algo se levantó adentro de mí. Dije, amén, ella va a vivir. Dice, me había hablado su familia desde Tabasco y me decía, ¿cómo está Bella? Y él decía, pues se va a morir, los médicos dicen que se va a morir. Y entonces tiene un hermano médico. Dice, ¿pero qué tiene? Y él dice, pues no sé. Dice, pásame un médico. Y dice, no hay ninguno. Dice, bueno, ¿qué te dijeron? Y él dice, pues que se va a morir por eso. Y después, dice, una hora después que usted me llamó, volvió a llamar el hermano médico y le dijo, ¿cómo está Bella? Y él dijo, bien. Y él dijo, ¿cómo es que está bien? Hace rato me dijiste que se está muriendo. Bueno, ella va a vivir en el nombre de Jesús. Y él dijo, no te entiendo. Dije, está bien. Dice, humanamente, de acuerdo a lo que dicen los médicos, ella no debería de pasar esta noche. Pero hay un Dios más grande. Y él dice que la vida, él le ha dado la vida a mi esposa. Y no habría ningún propósito en su muerte, así que yo creo lo que la palabra de Dios dice. Y dijo, y tú también debes de creerlo. Y el otro dijo, que no es creyente, dijo, bueno, sí creo que Dios puede hacer algo. Y entonces, a partir de ahí se levantó otra vez. Y todo el mundo venía, dice, salió el médico, todo lleno de sangre, dijo, no hay esperanza, no se puede hacer nada. Y él dijo, y el médico dijo, solo un milagro podría salvarla. Y entonces, es el momento donde el enemigo contraataca. Y dice, yo miraba todo lo que él traía puesto, lleno de sangre. Era la sangre de mi esposa. Y entonces dice, de todos modos, cuando lo vi casi me voy. Dice, pero dije, bueno, ustedes hagan todo lo que ustedes necesitan hacer. Mi Señor también hará todo lo que Él puede hacer. En el nombre de Jesús. Y se volvió a levantar, dice. Es ahí la fuerza de paciencia. Es para esos momentos. La paciencia es una fe verdadera, hermano. Una fuerza verdadera, que debe desarrollarse. Mira lo que dice Tito, capítulo 2, verso 2. No, perdóname, puedes brincarlo, ahorita regresamos al anterior. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, pero también sanos en el amor, sanos en la paciencia. No está hablando de ancianos en cuanto a la edad, sino ancianos en cuanto a las cosas de Dios, gente madura en el Señor, ¿sí? Ellos deben de ser sanos en la fe, sanos en el amor y sanos en ¿qué más? En la paciencia. Sabemos que cada vez que oramos por algo, vamos a necesitar de paciencia, ¿sí? Así que la fe es una fuerza que debe ser desarrollada, pero la paciencia, hermano, también debe de ser desarrollada, ¿sí? No puedes confundir las cosas.
La fe tiene su lugar y la paciencia tiene su lugar. De la misma manera que la fe tiene su lugar y la esperanza tiene su lugar. A veces oigo a hermanos que oran y dicen, yo espero en Dios que Dios los sane, yo espero que sí los sane. No lo va a sanar porque estás en esperanza. La esperanza es de algún día. ¿Cuándo va a sanar? Un día. Eso es esperanza. Es como cuando yo les pregunto, ¿cuándo va a venir Jesús por segunda vez? Pues no sabemos, pero sabemos que un día. ¿Cuándo? No sé exactamente el día, pero un día va a venir, va a regresar. Tenemos esa esperanza. No puedes hacer eso con lo que oras. Un día Dios nos va a sanar, un día Dios nos va a sacar adelante, un día Dios me va a sanar a mi familiar, un día yo prosperaré, un día las cosas me saldrán bien, porque Dios no puede obrar ahí. Esa es una oración sin sustancia. La fe es la sustancia de lo que espera. Es decir, la materia prima con la que Dios puede hacer lo que tú esperas. Pero la esperanza no es una materia prima espiritual. Así que cuando tú esperas, Dios no puede hacer nada. La fe cree ahora. Por eso es que les he dicho, Dios no va a sanar a nadie. Dios ya lo sanó. En la mente de Dios todo lo necesario para que seas sano tú y tu familia ya fue hecho. Dios ya no va a morir otra vez en la cruz. Jesús no va a morir otra vez en la cruz por tu familiar para volver a llevar tus enfermedades. De la misma manera que no llevará nuevamente los pecados de nadie, no será crucificado por segunda vez. Tampoco lo hará por tus enfermedades. En la mente de Él ya está provisto todo lo necesario. Entonces, ¿qué debo de hacer, pastor? Lo mismo que tuviste que hacer para ser salvo. Creíste. Jesús murió por toda la humanidad. No obstante, no todos irán al cielo, porque no todos creyeron. Jesús llevó todas las enfermedades de todos los que han creído en Él. Sin embargo, muchos morirán enfermos porque no creerán. Y tú puedes decir, pastor, pero ¿por qué esto es así? Yo he conocido gente, y generalmente cuando hablamos de esto alguien dice, yo conocí a una hermana muy metida en las cosas de Dios y murió gravemente enferma y era campeona en las cosas de Dios. Sus 60 años los dedicó a servir a Dios. Y la palabra de Dios dice, ¿acaso la incredulidad de alguien habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Es decir, sucedió así porque la persona no creyó. Dice Hebreos también que a ellos les fue predicada la palabra, pero que no la recibieron con fe. Por eso no les fue de provecho. El hecho de que recibas la palabra no te da derecho a recibir las promesas. ¿Sí? Acuérdate, hay algunos que vienen y escuchan, pero no hacen. Hay algunos que vienen y escuchan y hacen. Ahora, te voy a demostrar, puede ser una persona cumplir al pie de la letra todo lo que Dios le mandó y de todas maneras no recibir las promesas de Dios. Y te lo puedo demostrar bíblicamente. Por favor, regresamos al que estaba anterior. Hebreos 10, capítulo 36. Porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Si una persona hizo la voluntad de Dios, pero no ejerció fe y paciencia, aunque haya hecho la voluntad de Dios, no recibirá promesas. ¿Puedes verlo? Otra versión dice, para que después de que hayas hecho la voluntad de Dios, puedas obtener la promesa. También es necesario haber hecho la voluntad de Dios. Algunos no recibimos porque no vivimos la palabra. ¿Sí? Necesitas vivir. Después de haber hecho la voluntad de Dios, necesitas paciencia. Y entonces obtendrás la promesa. ¿Sí? La paciencia, hermano, no viene de la misma manera que la fe. Son diferentes. La fe solamente viene de una manera. La gente piensa que la fe viene por tener muchos problemas.
de tantas tribulaciones, de tantas angustias, generaron fe. No, la fe no viene así. Si fuera así, el mundo sería un campeón en la fe, porque todo el mundo sufre. Todo el mundo tiene problemas. Levante la mano el que no tiene ni un problema, a menos que ya haya orado y por fe declara que no. Sí, y ahí está uno. Pero todos tienen problemas, y no son esos los que desarrollan la fe. De hecho, los problemas son la manera en que Satanás trata de sacarte de la fe, trata de hacerte ver que Dios no está contigo, que Dios no te está ayudando, que Dios no hace nada por ti. Y la fe viene solo de una forma, de una sola manera. Tampoco viene por yo imponerte las manos, o Benny Hinn imponerte las manos, o Cas Luna, o Watchman Nee, o no sé, Billy Graham. Piensa en alguien a quien tú admires. Él puede venir y decirte: hermanos, pasen y les voy a imponer las manos para que aumente su fe. La fe no aumenta de esa forma. La fe solamente viene de una manera. Romanos 10:17 dice que la fe viene por oír y oír y oír y oír la palabra de Dios. Por escuchar continuamente. También esto es importante. No viene por haber oído. Oh, sí, yo me acuerdo que hace 10 años fui a la iglesia y escuché cuando dijeron eso. La fe no viene por haber oído, viene por oír constantemente la palabra de Dios. Si oyéndola constantemente de repente nuestra fe flaquea, imagínate cuando quieres vivir de una fe antigua, de una fe pasada, algo que vimos el domingo. Sí, ahora, las aflicciones, las angustias, los problemas, lo que desarrollan es paciencia, fuerza de resistencia. ¿Sí? Fíjate lo que dice Romanos 5:3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. ¿Qué es lo que produce la tribulación? Paciencia. ¿Sí? La tribulación fortalece la paciencia. La paciencia se hace más fuerte en medio de los problemas. Hay ocasiones en que las cosas no parecen salir, pero te fortaleces, dices: no, de todas maneras no renunciaré, seguiré creyendo lo que la palabra de Dios dice. Y a veces han pasado los días, incluso han pasado las horas o 1 o 2 días de algo que hemos pedido a Dios, y de todas maneras seguimos diciendo: Señor, creemos que tú estás a cargo, creemos que tu palabra se cumplirá en el nombre de Jesús. Y Dios ha cumplido en el momento preciso cada una de sus promesas. Así que la fe se desarrolla, hermano, cuando actúa sobre la palabra de Dios. ¿Podemos ver Hebreos 12:2? ¿Ahora no lo tenemos ahí enseguida? Ok. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. La fe provocó que Jesús creyera lo que Dios le decía, pero la paciencia fue la que lo hizo soportar los golpes, los latigazos en la espalda. Hermano, el látigo con el que Jesús, o los látigos con los que Jesús fue azotado, en la punta, hermano, podían tener unas bolitas de plomo que golpeaban la piel y la abrían. Pero también existían otros con ganzúas, ¿sí? Que cuando caían sobre su espalda y jalaban, rasgaban totalmente la piel. Tal vez muchos de nosotros hubiéramos dicho: no, olvídense, yo no estoy dispuesto a sufrir más. Legiones de ángeles, 12 legiones de ángeles, vengan y defiéndanme. Pero la paciencia fue lo que provocó que Jesús pudiera soportar lo que estaba viviendo. La paciencia, hermano, quiere decir que se hace el mismo siempre. ¿Cuántos son sanos hoy? Y mañana que tengan síntomas, ¿qué son? Sanos. Es decir, seré el mismo, no cambiaré. Lo he bromeado con ustedes en otras ocasiones cuando digo: hermanos, yo soy el pastor Porfirio. Pero cuando tengo problemas, cuando las cosas marchan mal, les digo: hermanos, no me digan Porfirio ahora, soy Pancracio.
el pastor Pancracio, porque cuando estoy así, yo no soy el mismo. Si eres sano ahora, serás sano cuando los síntomas vengan. Si eres próspero ahora, serás próspero cuando la escasez ataque. Si eres una persona llena de paz ahora, entonces mantendrás tu paz cuando la angustia quiere entrar, cuando la ansiedad quiere entrar. Te lo voy a repetir una vez más, nunca he percibido, he encontrado que 2 o 3 pueden entenderlo, pero nunca he podido no he podido lograr que la congregación entera entienda esto que digo. No eres un enfermo que busca sanar, eres un sano que resiste la enfermedad. No eres un pobre que busca prosperar o un escaso que busca provisión. Eres un provisto, un próspero que resiste la escasez. Es diferente. No obtenemos la provisión de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Y la escasez quiere entrar, pero la resistimos. Le decimos, no me importa, Dios suplirá todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces resistes. Esa es la fuerza de paciencia, la que necesitas para que las promesas puedan llegar, la que te provoca no renunciar. ¿Te has dado cuenta que cuando tienes síntomas, lo primero que quiere el enemigo que hagas es que le platiques a alguien? Te levantas con dolores en los huesos, te duele la cabeza, tienes fiebre, ¿sí? Y tu familia ya está desayunando y te levantas y lo que quieres es decirles cómo te sientes, ¿sí? Y se para uno y te voltean a ver y te dicen, ¿qué tienes? Y tú luego el enemigo dice, vamos, dilo, venga ahora, necesito tu declaración, necesito la puerta para poder entrar. Y tú dices, estoy bien. Jesús llevó mis enfermedades, sufrió mis dolores, por sus llagas he sido curado. Él envió su palabra y me sanó. Amén. Él es el que libra del hoyo mi vida, el que sana todas mis dolencias. He puesto mi confianza en Él. Él es Jehová mi sanador. En el nombre de Jesús. Ábranme campo porque también voy a desayunar. En el nombre de Jesús. Amén. El enemigo quiere que los sueltes porque la Biblia dice que la vida y la muerte están en tu lengua, en poder de la lengua. Ella es la que determina. Dios necesita tu lengua, pero el diablo también necesita tu lengua. Lo que tú declares le dará autoridad al enemigo o a Dios. Dios no elige, ¿sí? Satanás no elige, eliges tú. Y tus declaraciones son la puerta por las que el enemigo o Dios podrán trabajar. ¿Sí? Ahora, Lucas 6:47, por favor. Mira, ¿recuerdas esto? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Fíjate bien en esto, verso 48. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Ahora, quiero que veas. Ya tiene hecha su casa, está contento. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa. Está golpeando el río. ¿Qué crees que está pensando esta persona? Fundé mi casa sobre la roca, sobre la palabra de Dios. Las he creído, las he vivido, así que no creo que el enemigo vaya a poder derribar mi casa. La casa fue atacada a pesar de estar fundada sobre la roca. Es decir, a pesar de que tú creas, los síntomas vendrán. A pesar de que tú creas, la escasez tratará de venir. A pesar de que tú creas, vendrán como río. Isaías dice, vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu del Señor levantará bandera contra él. Amén. Eso es lo que tienes que creer, lo que tienes que desarrollar. Sí, se siente una inquietud, una desesperación, pero cuando desarrolles la paciencia, sabrás que la palabra de Dios no falla. El enemigo está tratando de derribar la casa, ¿sí? ¿Recuerdas? Bueno, ahora para los que no son tan bíblicos, ¿recuerdas la casa de paja, la casa de madera y la casa de ladrillos de los 3 cochinitos? Y el lobo vino y sopló, ¿sí? Y cada uno le fue de acuerdo a
a como se habían preparado antes de la llegada del lobo. Qué bíblico me veo, ¿verdad? Yo sé, pero tengo que hacerlo para que tú puedas comprender. Es decir, la fe se desarrolla antes del problema. La fe no se puede desarrollar en medio del problema. Imagínate a este hombre tratando de construir una casa en medio de la inundación, el río encima, y él tratando, a ver, ¿dónde está la Biblia? ¿Dónde está? Las citas de sanidad, por cierto, que no he traído las citas de sanidad. Las citas de sanidad, pastor, las citas de esto, las citas de aquello. No, ya ni las leas. Hay gente que me dice, pastor, tengo síntomas muy fuertes, ¿me podría pasar la cita de sanidad? Le digo, no, ya no, hermano, ya no tiene caso. No, está tratando de construir una casa en medio del río, el río encima. Imagínate tratar de construir tu casa a medio río. No vas a poder, es imposible. Eso se debió haber hecho antes. La fe se desarrolla antes. La paciencia sí se desarrolla en medio del problema. ¿Sí? Ahí es donde se desarrolla, ahí es donde la paciencia dice, no me importa cuánto tiempo pase, no me importa que los médicos están diciendo que no hay esperanza, no me importa, yo sigo creyendo lo que la palabra de Dios dice. Ahí es donde la paciencia se desarrolla. La paciencia sí es para el momento del problema, pero muchos no han desarrollado jamás fuerza de paciencia, así que oran, y cuando el médico sale y dice, no hay esperanza, oh, pastor, ¿por qué Dios no hizo nada? Oye, murió en la cruz por ti, ¿cómo no hizo nada? No podía hacer más. ¿Qué más puede hacer Jesús ahora? Ya murió por nosotros. Ya llevó nuestras enfermedades. ¿Qué más puede hacer Dios? Alguien levante la mano y diga, Dios puede hacer todavía esto, pastor, y no lo ha hecho. ¿Qué más puede hacer Dios? Ya murió. Ya recogió las enfermedades de todos los días de tu vida y las cargó sobre Jesús. Ya lo hizo. ¿Qué más puede hacer? ¿Qué más? Cada vez que tú dices, Señor, te pido que por favor ten compasión, por el amor de Dios. Yo no sé por qué oran así, pero así oran. Ese tipo de oraciones no están en la Biblia. Por el amor de Dios, sánalo. Y entonces Dios está en el trono y voltea a ver al hijo a la derecha y le dice, ¿por qué no lo sanaste a él, Jesús? Él dice, Señor, yo también llevé las enfermedades de él. Pues me está diciendo que no. Señor, no, es que él no ha creído el sacrificio que hice por él. Padre, es efectivo para él si él lo cree. Me encanta. Voy a salirme un poquito del tema, pero es muy importante también. Creo que con eso puedo, si no te ayudo a entender mejor, al menos te enteras de otras cosas. Cuando hay los romanos, cada vez que ellos tenían un evento donde crucificaban donde condenaban y crucificaban a un delincuente, porque para los romanos Jesús fue un delincuente. Todo esto, hermano, se escribía en actas, se archivaba y se enviaba a Roma. Los judíos, hermano, en el Sanedrín hacían lo mismo. Todo esto, lo que se decidió, la muerte, el juicio y la muerte de Jesús, tuvo que también archivarse. Hay un libro que solo existe en inglés que se llama El Arco. Vas a encontrar en internet gente que lo apoya y gente que lo rechaza. A fin de cuentas no trata de respaldar nada bíblico, sino solo cosas históricas. Y esta persona que es el autor de este libro, se dedicó a tratar de encontrar estos documentos y localizó varios de ellos y encontró la explicación que da Caifás, el sumo sacerdote, donde le da una explicación al Sanedrín de por qué tuvo que pedir la crucifixión de Jesús. Y tú lo escuchas y como hombre de Dios y como responsable espiritual del pueblo escogido por Dios desde su punto de vista, lo entiendes. No estoy diciendo que estás de acuerdo, pero sí lo entiendes. Él dice, era necesario que este hombre, que muriera nada más un hombre y no todo el pueblo de Dios. Este Jesús de Nazaret predicaba que él era el rey. Y yo tenía miedo de que César se enterara y lanzara una revuelta contra el pueblo de Dios y nos desapareciera a todos y el pueblo de Dios ya no existiera más.
Por eso creí conveniente que solamente un hombre muriera y no todo el pueblo de Israel. Este no es tan importante. La segunda carta es la que es impresionante. La segunda carta es donde Caifás manda al Sanedrín también y les dice: varones hermanos, les he hablado acerca de todo lo que ha ocurrido acerca de Jesús de Nazaret. Y es necesario que les explique la razón de la decisión que he tomado. Y entonces él explica: una vez que Jesús fue muerto y que se predicó o se divulgó por todos lados su resurrección, me dirigí a mi casa donde solo se encontraba mi esposa y su padre, mi suegro. Dice: y estando yo a puerta cerrada y pensando en todo esto, me dediqué a escudriñar las Escrituras acerca del Mesías. Y estando un poco confuso, me llevé las manos al rostro, dice, y después las retiré, y he aquí frente a mí a Jesús de Nazaret vivo. Dice, mi corazón se detuvo, mi sangre se heló en mis venas. Volteé a ver a la cara a este hombre, un hombre sonriente que me decía: Caifás, no tengas remordimiento de lo que hiciste. Era necesario que el Cordero de Dios fuera ofrecido por el sumo sacerdote. Y gracias a ti todo se hizo de la manera correcta. Este sacrificio fue el último, no es necesario uno más. Y le dijo: este sacrificio también te alcanza a ti si tú me aceptas. Y entonces él dice: varones hermanos, les envío mi renuncia, porque no podría hacer un sacrificio más cuando el propio Cordero fue ofrecido por Dios a través del último sumo sacerdote de la ley. Así que a partir de hoy no formo más parte del Sanedrín. Es histórico, no tienes que creerlo. Pero Jesús le dijo, al menos en este es un breve cultural, si tú lo quieres, para ti. No tienes que creer esto no está en la Biblia. Pero de verdad se me hizo muy relevante que un sacrificio también alcance a aquel que lo ofreció. Aquel que tal vez tú y yo creeríamos que no tendría salvación. Jesús mismo se atreve a ir con él y decirle: este Cordero también va por ti, si tú lo aceptas. Amén. Jesús te está diciendo: el sacrificio en la cruz fue por tus enfermedades, fue por tus dolores, fue para que tuvieras paz, fue para que tuvieras salvación, para que obtuvieras el perdón de Dios. Este sacrificio es para ti también si tú quieres y si tú lo crees. Amén. Es de esta manera que funciona. Creo lo que sucedió hace 2000 años y creo que es efectivo para mí ahora, en este momento. En el momento que lo crees, algunas veces los síntomas se van así, pero algunas veces oramos por ti y de todas maneras vas a la puerta y te sigues sintiendo a veces hasta peor, porque ahora la lucha es más fuerte. El enemigo quiere que sueltes lo que has obtenido a través de la fe. Ahora, dijimos entonces, tu fe se desarrolla antes del problema y la paciencia durante el problema. No trates de desarrollar fe durante el problema, no es posible. ¿Sí? Ahí se desarrolla paciencia. Ya dijiste que creíste algo de la Biblia, sábelo. Ahora viene la fuerza de paciencia. Es más, platícaselo a tu familia. Cuando hayan creído algo, declaramos que lo tenemos en el nombre de Jesús. Ahora dile: ahora viene la paciencia. Tendremos que seguir creyendo en medio de toda la dificultad que se va a venir, en medio de toda la situación que vamos a oír. Nos mantendremos creyendo y nadie hablará nada contrario a la palabra de Dios. Y cuando todos hacen pacto y dicen amén, entonces se sostienen todos y vemos las cosas. A veces, créemelo, no hay suficientes fondos para pagar la luz, o no hay suficientes fondos para pagar algo que tenemos que pagar, y de todas maneras
nos mantenemos con la gente que gracias a Dios tiene cerca de mí, decimos, Dios provee y Dios pagará lo que tenemos que pagar en el nombre de Jesús, y nos mantendremos firmes hasta el final. Y nadie habla nada contrario. Todos creemos que lo que tiene que ser pagado será pagado en el nombre de Jesús. Y hemos visto respuestas, hermanos, de lugares que ni conocemos, gracias a Dios. Así que es a través de la paciencia que tu fe se sostiene. Otra vez, recuerda, se construye sobre la roca cuando oyes y obedeces. Si continúa leyendo, dice que otro hombre escuchó el mismo mensaje, fue a la misma reunión que este hombre, pero él no hizo conforme a la palabra. Eso fue como si hubiera construido sobre la arena, y vinieron ríos, vinieron tempestades. También vino a la reunión, es más, ofrendó, diezmó. Se vino antes porque iba a estar en la alabanza, o a lo mejor ir a ungir, pero no era un hacedor. Así que como no era un hacedor, y no, perdón para mis hermanos ujieres y de la alabanza, solamente los tomé de ejemplo porque tal vez alguien puede pensar que ellos sí, que a ellos yo sí les podría proteger su casa. No, si no eres un hacedor de la palabra. Amén. Ok, entonces necesitas ser hacedor, de lo contrario no podrá suceder. Ahora, Jesús siempre responderá a su palabra antes que a las circunstancias, antes que a tu razón. Dios responde a su palabra antes que a cualquier cosa que te esté sucediendo. Esa es la manera en que debes de creer. Mira lo que dice Santiago capítulo 1, verso 12 en adelante. Fíjate bien. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la ¿qué? Ok, ¿es lo mismo prueba que tentación? ¿Sí o no? Escrituralmente es lo mismo. Es lo mismo. Es la misma palabra griega. Es peirazo en tentación y es peirazo en prueba. No hay problema. Pueden intercambiarlo y está bien traducido. Así que, por eso de hecho dice, el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la tentación pudieron haberle puesto otra vez. O pudieron haber puesto el varón que soporta la prueba, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Sí? Entonces quiero que entiendas eso. Es lo mismo. Verso 13. Cuando alguno es tentado o probado, no diga que es tentado o probado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado o probado por el mal, ni Él tienta o prueba a nadie. Entonces Dios no prueba. Sí, Dios prueba en tu obediencia. ¿Cómo probó a Adán y a Eva? Con obediencia, y ellos desobedecieron. ¿Cómo probó a Abraham? Con obediencia. Le dijo, dame a tu hijo, y él obedeció. ¿Ok? Entonces Dios te prueba siempre, pero con obediencia. Dios no te prueba con lo malo. ¿La enfermedad es algo bueno o es algo malo? Bueno, está al mismo nivel que el pecado, por eso Jesús lo llevó en la cruz. Entonces, Dios nunca pondría algo así en ti o en un familiar tuyo. Jamás pondría enfermedad. Siempre les he dicho, si Dios pone enfermedades, véngase el domingo. Ya el Señor nos dijo que va a poner 4 cánceres, 3 diabetes, habrá varias hepatitis C. Será glorioso, Dios hará cosas grandes ese domingo. ¿Cuántos vendrían? Digo, no es cierto, nomás es un ejemplo. No sé que vaya faltando, no, pastor, no estoy listo para tanta bendición. ¿Sí? Entonces, es un ejemplo nada más. Si Dios fuera el que lo hiciera, ¿por qué en la presencia de Dios entonces no terminamos a alguien cayendo con un paro cardíaco? Y decir, Dios lo tocó y mira, cayó ahí el hermano. No dudo que alguien haya muerto así alguna vez, pero Dios no es el autor de la enfermedad. Él es Jehová Rafa, Jehová sanador. No es Jehová el enfermador. Amén. Sería una contradicción. Entonces no sabríamos realmente de qué lado está Dios. Verso 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Concupiscencia es un deseo de la carne. Verso 15. Entonces el deseo de la carne, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Sabes por qué José nunca pecó con la esposa de Potifar? Porque nunca le pasó por la cabeza. Nunca lo pensó, nunca se lo imaginó. Nunca estuvo diciendo, qué bonita es la patrona. ¡Wow! ¡Qué bien se ve!
¡Ay, está bien chula! ¡Ay, qué bonito huele! ¡Ay! Nunca hizo eso. Por eso cuando vino la tentación, no cayó. Tenía control sobre sus pensamientos. Ahí te pasé la receta. Recíbela. Verso 16. Amados hermanos míos, no erréis. Verso 17. Fíjate, dice, no erréis, no se equivoquen. Toda buena dádiva, es decir, todas las cosas buenas, todo don perfecto, ese viene de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni cambio de variación. Es decir, el cual no les va a dar algo malo de repente. ¿Quién de ustedes que su hijo le pida un pan le dará una piedra? ¿O quién de vosotros que su hijo le pida un pescado le dará una serpiente? ¿Sí? Ninguno. Entonces, tu Padre Celestial tampoco hará nada así. Es que nos mandó esta enfermedad para que creciera en la fe, para que entendiera, para edificarme. No es cierto. ¿Sí? No es verdad. Mi mamá asiste a una iglesia donde le enseñan así. Y me dice, Dios me está enseñando cosas con esta enfermedad. Le dije, ¿y entonces para qué estás yendo al médico? Y él dice, pues para curarme, pues mejor quédate enferma para que aprendas todo lo que Dios te quiere enseñar. Y entonces me dice, pero entonces, ¿qué hago? Le dije, porque si Dios te mandó esta enfermedad, estás pecando al tratar de quitártela. Dios quiere que la tengas y tú te la quieres quitar. No es lógico. A veces en la iglesia creemos cosas solamente porque así nos las enseñaron. Pero este tipo de cosas no las creeríamos en la calle. Si alguien en la calle nos dijera, Dios hace esto, diríamos, ay, ¿cómo crees? Pero como lo vimos en la iglesia, ¿sí? Es como aquel pastor o más bien como aquellos hermanos que un día discutían y dijo, ¿sabes que los conejos vuelan? Ay, ¿cómo crees? Los conejos no vuelan. Vuelan. No vuelan. ¿Quién te dijo? El pastor lo predicó. Y el otro dijo, ¿el pastor dijo eso? Dijo, sí. Dijo, bueno, sí vuelan, pero poquito. Hermano, no es cierto. Aunque el pastor lo diga, no es verdad. ¿Sí? Ok, ahora. Fíjate otra vez. Verso 13, por favor, vamos a Santiago 1:13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado o probado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal o por lo malo. Dios no se enferma. Dios no tiene escasez. ¿Sí? Ni Él con el mal prueba a nadie. No, con lo malo no. Con obediencia sí. Cuando Dios te ha dicho, ve y predícale a tu jefe, dices, mi jefe me va a correr, ve y hazlo. Ahí te está probando en obediencia. ¿Sí? Ok. Y verso 4, mira. Toda prueba que tienes es el resultado también de tu deseo en la carne. Cuando viene el abonero y viene a pedir su abono de la semana y le dices al niño, dile que no estoy, es un deseo de la carne. Todo lo contrario, esto lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y lo seducen. ¿Sí? Eres probado en aquellas áreas donde tú abriste la puerta antes. ¿Sí? José no fue probado con esta mujer, él ni se le había ocurrido. Así que fue fácil vencer la tentación. Y es ahí donde se requiere también paciencia. Mira, en medio de una prueba, 1 Corintios 10:13, por favor. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Satanás solamente te puede traer tentaciones o pruebas que son comunes al género humano. Pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir, estar en medio de la tentación. Me estarán diciendo, oye, te pago 500,000 pesos si haces esto. 5 millones, 20 millones dólares si haces esto erróneo, esto corrupto. Y ahí estás. Ay. Y el problema es que ya empezaste a pensar lo que podrías hacer con ese dinero. Por eso entró el problema. Ay, para construir la obra de Dios. No, hermano, así no se construye la obra de Dios. ¿Sí? Es que podremos hacer. ¿Cuántos desayunadores, pastor? No, a Dios no le agrada eso. Un desayunador así se caería. Tiene que ser todo íntegro, todo sano. Alguna vez alguien
que se dedicaba a vender, voy a decir, cierta medicina natural, para que usted me entienda. Vino y me ofreció, mira, yo acabo de conocer la palabra, si quieren yo les puedo apoyar con esto, pero el dinero que tengo es de esto. Y no me puedo salir, dijo, pero quiero ayudar a la obra de Dios. Y yo le dije, no, dice, nadie se va a dar cuenta. Le dije, Dios se da cuenta, con eso tengo. Así que no podemos, ¿sí? No podemos. Y él me dijo, tal pastor me lo aceptó. Yo le dije el origen y me dijo, tú dánoslo, al cabo aquí no nos fiscaliza la Secretaría de Hacienda. Le dije, yo respeto, pero yo no puedo hacer eso. Y tal vez más lentos, pero Dios nos ha sacado siempre. Amén. Todo tiene que ser íntegro. O alguien alguna vez vino y dijo, pastor, ¿y si ponemos un depósito de cerveza? La cerveza se vence muy bien. Y dije, hermano, no puede ser así. Yo entiendo, a veces los hermanos que tienen poco tiempo tratan de apoyar y quieren el camino más corto para que la palabra de Dios se cumpla. Pero todo tiene que ser en integridad. Así que, hermano, mira, la tribulación no te hace crecer. La tribulación solo hace crecer tu paciencia, pero no te hace crecer espiritualmente a ti. Mira, Efesios 4, 11 y 12, por favor. Él mismo, es decir, Jesús mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Verso 12. ¿Cuál es el fin de estos? A fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Dios edifica el cuerpo de Cristo a través de los 5 ministerios, no a través de pruebas y tribulaciones. ¿Sí? La Biblia dice que, no lo traje, 2 Timoteo 3:16, dice que la palabra de Dios es útil para instruir, para redarguir, para corregir. Cuando estás mal, Dios te corrige con su palabra. David estuvo mal y Dios le corrigió con una palabra que le fue enviada por un profeta. Y Dios con esa palabra lo corrigió y David se arrepintió. Pero el niño murió, sí, tenía una puerta abierta, tenía un pecado. Y cuando tú no has hecho la voluntad de Dios, aunque creas, no puedes recibir la promesa. ¿Sí? Así que es lo que haces con las aflicciones lo que hace la diferencia, no el hecho de que sufras. Recuerda que la tribulación no es la meta del cristiano. Se volvió la meta del cristiano a los 300 años después de Cristo, o más bien antes de los 300 años, cuando el imperio romano perseguía a los cristianos y los cristianos pensaron que se trataba solo de sufrir. Y hubo muchos mártires y todos pensaban lo que se necesitan en la iglesia son mártires. Hoy no se necesitan mártires, hermano. No se necesita que mueras por Cristo. Se requiere que vivas para Él. Amén. Así que Romanos 5 del 1 al 4, y con eso voy a terminar. Mira, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Por lo tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Verso 2. Debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido, en el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. Verso 3. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar, ¿qué? Resistencia. Verso 4. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. Y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Nos ayuda a desarrollar resistencia. Acuérdate, Jesús quiere desarrollar paciencia en ti, resistencia en ti. Y esto es a través de la paciencia. De repente parece tardar la respuesta a tu oración, pero no está tardando. Estoy desarrollando paciencia. Y Él no te permitirá que seas probado más allá de lo que puedes resistir. Señor, no sabía que podía resistir tanto. Mi esposa, a la vez que no tardó 2 años en obtener sanidad. 2 años declarando sanidad. Y yo te aseguro que si le preguntas, ella nunca pensó que pudiera resistir tanto. Pero eso desarrolló paciencia.
A veces hay problemas en la iglesia y de verdad son situaciones terribles, pero aprendemos que a fin de cuentas Dios está a cargo de la iglesia. Amén. Ahora yo sé, tal vez tú seas como algún predicador que una vez dijo: Señor, yo sé que necesito la paciencia, dame paciencia, pero dámela ya. No, hermano, la paciencia viene en medio de la prueba, ¿sí? La fe te sostiene, perdón, la fe te hace creer que obtienes, pero la paciencia ayuda a pasar en esos momentos de debilidad de la fe. Amén. No sé cuántos de ustedes están desarrollando paciencia en este momento. Parece que Dios no escuchara, parece que Dios no hiciera nada, pareciera que ni le interesara, pero no, estás desarrollando paciencia. A final de cuentas, tienes que seguir creyendo, tienes que seguir llamándote a ti mismo cristiano, tienes que seguir declarándote sano, declarándote próspero, declarándote libre en el nombre de Jesús. Tienes que seguir creyendo que Él llevó tus enfermedades, sufrió tus dolores, por sus llagas eres curado. Seguir creyendo que Él se hizo pobre para que tú con su pobreza fueses enriquecido. Tienes que seguir creyendo que la paz de Dios te fue dejada. ¿Sí? Tienes que seguir creyendo, a pesar de que el enemigo está gritándote: se va a morir, vas a tener que cerrar ese negocio, vas a quebrar. Resiste al diablo y huirá de ti. Resiste a la enfermedad y huirá de ti. Resiste a la escasez y huirá de ti. Resiste a la angustia y a la ansiedad y huirá de ti. Amén. En el nombre de Jesús, la palabra nunca ha fallado y nunca lo hará. Nunca lo hará. Nunca lo hará. En el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Padre, porque eres tú el que nos hablas. Eres tú el que nos enseñas, Señor. Gracias a ti nos damos cuenta que lo que tanto esperamos vendrá. Gracias a ti sabemos que tu palabra, tus promesas se manifestarán. En el nombre de Jesús. Somos aquellos que por la fe y la paciencia estamos heredando promesas. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Dios. ¿Necesitabas saber que estás pasando y desarrollando paciencia? Entonces esta palabra Dios te la mandó. Gracias a Dios. No renuncies. No te vayas. No te mudes de casa, de ciudad. No cierres el negocio. Solamente ten paciencia. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Expulsa esos pensamientos de derrota. En el nombre de Jesús. Todos tienen que englobar la victoria que viene. En el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. No hay nadie como tú, magnífico, milagroso Salvador. No hay nadie como tú. Gracias, Señor, porque les haces entender a mis hermanos que están en medio de un desarrollo de paciencia. Deben seguir siendo los mismos. Declaren lo que declaraban antes del problema. Crean lo que creían antes de que viniera esa situación. Manténganse firmes en lo que le dijeron a Dios antes de estar en medio de esa tribulación. No importa cuán fuerte se oiga la tormenta afuera. No importa que las paredes crujan ante la fuerza del río que viene contra ustedes. A fin de cuentas, recordemos que hemos fundado nuestra casa sobre la roca, sobre la palabra de Dios. No caerá, es la promesa. No va a caer en el nombre de Jesús.
No importa lo que parece, no importa que ya están cayéndose algunos pedazos del concreto, no caerá. Esa casa permanecerá en el nombre de Jesús. Créelo, afírmalo, llora. Si es que no puedes contener el llanto, pero aún en medio de las lágrimas declara: y a pesar de lo que siento, sé que la palabra de Dios es real, permanecerá, se afirmará, será real en el nombre de Jesús, la viviré. Gracias Dios, gracias Señor. Kenneth Hagin, hermano, cuando estuvo grave, cuando dijeron que moriría, él dijo: Señor Jesús, creo en tu palabra, y Señor, si tu palabra falla, entonces juntos tú y yo nos vamos al panteón, porque no te pienso soltar en ningún momento. Finalmente él sanó y vivió todavía 70 años más de lo que le habían dicho que él iba a vivir. 70 años más. Amén. No te sueltes de la palabra. Soltarte de la palabra es soltarte de Cristo. Acuérdate, Él es la palabra. La palabra no es algo, la palabra es alguien, es una persona literalmente. Así que no declares, no hables nada diferente a lo que dice la Biblia en medio de la situación. Si no puedes hablar algo a favor de la palabra de Dios, si solamente saldría de ti palabras negativas, palabras contrarias, solamente quédate callado entonces. La fe, las declaraciones que hiciste antes continuarán su curso, continuarán trabajando. Nada más no digas nada en contra. En el nombre de Jesús. Acabo de ver un reportaje. El espacio exterior, el universo, se expande. Se hace más grande cada vez. ¿Sabes por qué? Porque cuando le dieron la orden de ser creado, Dios nunca le dijo hasta tal límite. Dios dijo: haya estrellas en el cielo, y haya esto, y haya aquello también en el cielo. Y la palabra continúa hasta hoy, después de años, siglos. Hoy continúa trabajando. Y por eso es que el espacio exterior se sigue haciendo más grande. Los científicos creían que se iba a ir haciendo más lento, y no, ahora cada vez es más rápido, más veloz. Eso es, gracias. Y para mí eso es una confirmación de la palabra de Dios. Dios es real. Esa palabra continúa creando el universo. Imagínate, Dios no dijo: se han hecho los cielos y que se limiten hasta tal lugar. No, Él agarró y dijo: se han hecho los cielos. Y como nunca detuvo esa palabra sigue creando hasta hoy día. En el principio Dios creó, y hoy sigue siendo creador. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Cenan, se duermen y mañana despiertan y dicen: ¿dónde está toda la fe que sentí anoche? Allí está todavía. Que no te engañe el diablo. No te preguntas diciendo: ¿tendré mis brazos hoy? ¿Alguien se ha levantado eso? Yo agarro y de repente todos me llevo las manos a la cara. No me pregunto primero: ¿tendré los brazos? ¿Me obedecerán? Simplemente actúo. Ahí están, listos para lo que yo ocupo. Tu fe ahí está. Tu fe no se tiene que sentir. Por eso es fe. No se siente, no se ve, no se oye. Aunque no la sientas mañana, dile: Señor, gracias. Toda la fe está ahora aquí en el nombre de Jesús, lista para que yo la active a través de mis palabras, a través de confesar la palabra de Dios en el nombre de Jesús.